Estoy próximo a introducir la persona que va a estar compartiendo con nosotros hoy su historia, el mensaje. Pero quiero brevemente decirles cómo llegamos hasta aquí. Esta semana hemos tenido la bendición de recibir un grupo de 8 adultos y una niña de la iglesia Greenway Church en Florida, que decidieron venir y unirse a Mar Azul para servir en diferentes proyectos. Ellos podían estar en otro lugar durante su verano, pero decidieron venir aquí. Thank you, Glenn. Thank you, Greenway Church, for your blessing among us. You've been an inspiration. We truly believe that we are together, and forever you'll be also Mar Azul. You'll be Green Mar Azul, Green Blue, Brooklyn. Yo los invito a ustedes a observar el proyecto de la cocinita, cómo va. Cuando termine la experiencia, pueden entrar y ver cómo está quedando esa cocinita. Por favor, mírenlo con sus propios ojos. Dios ha suplido, ha sido hermoso y estamos aún trabajando en eso. Mañana estaremos aquí sirviendo juntos, junto al equipo y a un grupo de AT&T que quiere también tener la experiencia. Y yo digo, Señor, ellos no saben cuánto amor se van a encontrar en este lugar, pero el amor los va a sorprender. Cuando supimos que este grupo venía, lo que no sabíamos es que entre ellos había una persona que podía hacer esta noche posible. Yo voy ya mismo a leer su introducción formal, pero yo quiero decirles la informal. Primero, tiene un esposo maravilloso. First, she has an incredible and very funny husband. Segundo, mis hijos pasaron tiempo con ella, igual que nosotros esta semana. Y mi hija me dijo, me encantaría ir a su casa y pasar tiempo con ella. Eso te dice mucho de una persona. Mi hijo ayer en casa nos expresó que ella es la persona que más amado lo ha hecho sentir a él, que jamás él había conocido. O sea, que un extraño que no conocía lo ha hecho sentir tan amado. Yo voy a leer la introducción oficial y ustedes me van a ayudar a darle la bienvenida a la invitada de esta noche. La razón por la que hicimos algo que nunca hacemos, pero que parece que Dios tiene en sus planes. Así que Janet Pérez Eccles es autora, conferencista internacional y sobre todo una sierva apasionada por Cristo. A pesar de haber perdido la vista, Janet viaja por todo Estados Unidos y otros países, siempre viendo con los ojos del alma. Su vida ha sido marcada por pruebas profundas, pero también por victorias gloriosas en el nombre de Jesús. Su mensaje de esperanza y resiliencia ha impactado a miles a través de medios como Fox News, Club 700, Despierta América, Enfoque a la Familia y programas en Univisión y Telemundo. Además de ser la autora de 5 libros, colaboradora con 33 historias en Sopa de Pollo, Chicken Soup, Sopa de Pollo para el alma, Chicken Soup for the Soul. Es escritora de cientos de artículos en revistas cristianas. Janet también inspira a través de su serie de videos titulados Cocina en la Oscuridad, recordándonos que aún sin ver con los ojos se puede iluminar el mundo con la luz de Cristo. Viene desde Orlando, donde disfruta de su familia y sus nietos. Janet sigue siendo testigo de que en Jesús no hay límites para lo que Dios puede hacer. Me ayudan recibiendo cariñosamente a Janet Pérez. Qué hermoso.
Señor. Wow. Me siento tan amada. Gracias. Bueno, quiero darles las buenas tardes a Mar Azul. Esta es mi segunda visita a esta isla del encanto. Y ustedes, hermosos boricuas, y yo, siendo de Bolivia, tenemos mucho en común. Esa chispa, esa pasión, ¿no es cierto? Y todos aquí, esa pasión por Cristo Jesús. Así es, ya. Y eso merece celebrar. ¿Y cómo vamos a celebrar sin tener el sentido de humor? ¿No es cierto? Pero yo les gano en eso. ¿Saben por qué? Porque cuando perdí la vista, mi sentido de humor aumentó. Sí. Resulta que, aún siendo muy niña, viviendo en Bolivia, mi mamá siempre me decía que era chinchosa. ¿Ustedes saben ese término aquí en Puerto Rico? Chinchosa quiere decir una molestosa. Bueno, yo crecí y no solamente soy chinchosa, pero también soy muy vanidosa. Resulta que unos años atrás estaba apurada, doblé a un lado y me choqué el pie con el marco de la puerta. Pero yo, muy vanidosa, seguía con tacos altos, viajando por aquí y por allá, y aún me dolía, pero no importa porque tengo que verme bonita, ¿no es cierto? Con tacos altos. 2 semanas después seguía doliendo. Voy al doctor, al ortopédico, me siento en su mesa de la oficina, él ya había tomado rayos X y me dice: señora. Y dije: ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Me va a amputar el pie. ¿Qué le pasó? Y me dijo: ¿sabe usted que la fractura no solamente está en el dedo del pie, pero la fractura empezó a romper parte del pie? Tiene 2 opciones. Una, va a tener problemas el resto de su vida. Segunda opción, ¿cuál es la segunda, doctor? Tengo que romper el hueso otra vez. Ay, yo dije, pero eso hacen a ovejas. La Biblia dice que las ovejas, cuando desobedecen, le rompen las piernas para que aprendan a caminar correctamente. Y yo pensé, pero yo no soy ninguna oveja, ¿cómo me va a romper el pie? Entonces era la pregunta más importante. Doctor, una pregunta, por favor, dígame, ¿alguna vez voy a poder volverme a poner tacos altos? ¿Cómo no? Me dijo. Entonces adelante, rómpame el hueso. Entonces así, pero no soy ninguna tonta. Yo dije, este doctor tiene que hacerlo bien. Si me va a estar rompiendo los huesos, tiene que estar bien preparado. No lo conocí este doctor, pero le dije: doctor, por favor, otro pedido. Sí. ¿Podría orar con usted, por favor? Claro. Tomé la mano y le dije: Señor, haz que este doctor se acuerde todo lo que aprendió en la facultad de medicina. Ahora el resultado es que tengo tacos altos. Ahora, no hace mucho mi esposo y yo estamos atrasados para ir a la iglesia. Y yo, como mujer muy práctica, dije: voy a poner el maquillaje en el auto. Tenía mi bolsita de maquillaje, mi falda, y me empecé a maquillar. Y me puse el lápiz labial y las cejas. Y pensé, las cejas. Paramos en una luz roja y le dije: mi amor, mira, ¿cómo estoy? Bueno, es que tienes las cejas rojas y los labios negros. Pero está bien, eso me pasa por ser vanidosa. Ahora, cuando viajo, generalmente viajo sola, pero esta vez estuve con mi esposo. Yo di una presentación en Cabo San Lucas, México. Estábamos en el aeropuerto y habíamos cruzado el punto de seguridad. Entonces me volví a poner mi collar, mi cinturón y mi bolsa en el hombro, y me agarré de la mano de mi esposo y me estaba yendo. De repente alguien me jala y digo: ¿quién será? El que me jalaba era mi esposo, porque me estaba yendo con otro hombre. Qué pena que no pude ver. Puede que haya sido un mariachi o un mozo. Bueno, ¿qué iba a hacer? Me fui a casa con mi esposo. Pero
Les cuento esa historia porque hasta el día de hoy yo me río. Y jamás me avergüenzo, no tengo vergüenza de esas cosas porque me dan más historias que contar, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué escogí esta historia para ustedes? Es porque algunos de ustedes hicieron lo mismo. Se agarraron de algo incorrecto y se fueron por rumbos no debidos. ¿Por qué? Porque buscaban satisfacción, felicidad, paz y éxito, pero se agarraron del lugar y la mano incorrecta, la del mundo. Esta tarde vamos a aprender qué sucede cuando nosotros nos agarramos de la mano de Dios. ¿Ok? Ahora, pero les voy a pedir que ustedes participen. Cuando vean que levanto la mano así, ustedes todos digan: agárrate de la mano de Dios. Bien fuerte, practicamos. Ajá, muy bien. Ahora, veamos cómo poner en práctica ese gesto que es tan poderoso. Resulta que nosotros enfrentamos cambios en la vida, enfrentamos temores, a veces tragedias, a veces enfrentamos injusticias. Pero vamos a ver cómo así nosotros, agarrados de la mano de Dios, vamos a salir vencedores y triunfantes. Hablemos de los cambios en la vida. ¿Se han notado que el mundo, el país, la economía, todo está cambiando rápidamente? Y tenemos que enfrentar esos cambios de alguna forma. El mío vino a los 30 años de edad. Mis papás decidieron mudarse a Estados Unidos de Bolivia para tener una vida mejor. Y todo marchó bien hasta que cumplí 30 años. En ese entonces ya había estado casada, tenía 3 hijitos y estaba en casa cuidándolos. Ese era siempre mi sueño, de ser mamá, ama de casa. Mi esposo tenía buen trabajo. Era en realidad mi historia como una cuento de hadas. Hasta el día que mi mundo empezó a derrumbarse. Noté que no podía ver a los lados como antes. Lo que estaba sucediendo es que la enfermedad de la retina, de la cual me diagnosticaron a los 13 años de edad, estaba empezando a cerrar mi vista. Entonces, desesperadamente fuimos a oftalmólogos, a especialistas, para ver si había alguna clase de ayuda, medicina, cirugía, algo para ayudar y detener el progreso de esta enfermedad. Pero en vez de darnos esperanza, nos dijeron que teníamos que ir a casa para prepararnos. Y yo dije, ¿prepararme para qué? Claro está que no significa que piense que voy a perder la vista algún día. Pero así fue. Semana tras semana, mes tras mes, mi vista empezó a cerrarse más y más. ¿Y qué hice yo? Como buena católica, empecé a rezar y orar y pedir a Dios que pare esta enfermedad. Pero no fue así. Un día me levanté, vi a un lado, al otro, y ese poquito de vista que tenía se había cerrado completamente, dejándome en oscuridad total. Ni sombras ni colores podía ver. Me acuerdo esa mañana mis hijitos estaban en la cocina esperando que yo les prepare desayuno y no podía ver nada. Pero no tenía otra sino ir y prepararles de alguna forma algo de comer. En ese entonces mi esposo no podía enfrentar tal tragedia. Me acuerdo, llegó a casa y me dijo, tenemos que hablar. ¿Sabes qué? No puedo seguir con este matrimonio. Tengo a otra persona en mi vida. Esa oscuridad física, ese rechazo y esa desesperación estaban por acabarme. No sabía qué hacer y pensaba que Dios estaba mostrando un silencio cruel. ¿Por qué es que sanaba a otras personas? ¿Por qué respondía a otras plegarias y no a mí? ¿Por qué me estaba castigando de esa manera? ¿Qué hice yo para merecer eso? Entonces, lo que tuve que hacer es
aceptar una invitación de una amiga que me invitó a una iglesia cristiana. Ahora, yo era católica y ir a una iglesia cristiana no puede ser, pero estaba tan desesperada que acepté su invitación, y en esa iglesia, sentada como ustedes están ahora, escuché la palabra de Dios, pero esta vez no la escuché con la mente, la escuché con el corazón. El versículo en el libro de Mateo 6:33 que dice: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás, ¿qué será? Añadido. Y le dije: Señor, ¿cómo te busco? Señor, me estoy muriendo por dentro. Muéstrame, ¿qué tengo que hacer para buscarte? Pues justamente el Señor esa plegaria me la contestó casi de inmediato, porque una amiga me regaló una Biblia en audio. Me puse esos audífonos y empecé a escuchar la palabra. Era como si esos versículos estuvieran escritos para mí misma, como me decía que mi palabra va a ser la lámpara para tus pasos y la luz para tu sendero. ¿Cómo sabía el Señor que eso era lo que yo necesitaba? Él sabía que tenía esa desesperación de seguir siendo mamá, entonces me ayudaba a preparar los alimentos, a cuidarlos. Iba aprendiendo versículos de la Biblia de memoria, y en vez de leerles cuentos o libros que no podía, entonces les enseñaba los versículos de la Biblia para que ellos también se aprendan de memoria. ¿Qué resultó entonces? Es algo hermoso. El Señor llenó mi corazón de tanta paz y me decía: tu ceguera no define quién eres tú eres mía. Eres mi hija, yo te guiaré. Yo seré tus ojos y yo supliré todas las necesidades. Yo seré el padre que tus hijos no tienen, y yo seré tu esposo en tu soledad. Esa paz que me llenó era algo que yo no había sabido, puesto yo quería. Pero ¿cómo iba a hacer eso si antes no conocía a Dios? Sabía todo acerca de Jesús, pero no lo conocía personalmente. Pero una vez que recibí esa palabra en mi corazón, empecé a una sed por conocerlo más. Y eso sucedió, que a manera que escuchaba su palabra, más conocía quién era Él, cómo me consolaba en esas noches puro llantos. Él me daba esa fuerza, y también me dio algo muy importante: me dio la sabiduría para saber reaccionar a situaciones dolorosas, como el anuncio de mi esposo. Un día llegó a casa y yo le dije: tenemos que hablar. Tengo que decirte algo, que yo ahora no soy la misma. Yo tengo también a alguien en mi vida. Él se llama Cristo Jesús. Si te vas, Él me promete que nunca me abandonará. O sea que puedes irte. No dijo nada, como hubiera querido ver la expresión en su rostro. Días después llegó a casa y me dijo: tomé mi decisión de dejar todo atrás y dedicarme a ti y a los niños. Entonces yo dije: no, un momento, tú y yo nunca lo vamos a lograr solos. Tenemos que hacer que Cristo Jesús sea el centro de nuestro matrimonio y tenemos que orar juntos. Él accedió, empezamos a hablar otra vez y el Señor sanó nuestro matrimonio. Se volvió íntegro. ¿Qué pasa en esas situaciones? Es que nosotros no sabemos, no podemos ver más allá de nuestro dolor, pero el Señor ya está ahí. El Señor ya tiene los planes, ya tiene los pasos que tenemos que seguir. Lo único que nos dice a nosotros es: así es. Entonces, pues ya empecé a hacer otra, a criar a mis hijos para que sepan cómo ver al mundo con los ojos. Los crié para apreciar el sentido de humor. A veces me hacían bromas, pero en vez de regañarlos, yo me reía con ellos. Y hasta el día de hoy saben que las cosas
en la vida tienen límites o suceden, pero tenemos que verlas muchos más allá de las circunstancias. Y a ver, ese cambio que yo tuve de poder ver un poco un día y al siguiente día quedarme totalmente ciega, es un cambio que podía haberme destrozado, pero en vez me levantó con más ánimo para ver mi alrededor en una forma más hermosa, porque la veía mediante los ojos de Cristo Jesús. ¿Saben? Los cambios que ustedes están enfrentando es como todos los cambios en realidad. El cambio es como un viento. Viene violentamente a veces leve, a veces destroza todo en su camino, a veces nos desgarra el alma. Pero en esos cambios tenemos que saber si estamos agarrados de la mano de Dios. Sabemos que lo que nunca cambia es su verdad, su fidelidad, su amor y sus promesas. Lo que el Señor les está diciendo en medio de sus cambios es: amén. Ahora veamos qué sucede cuando enfrentamos temor. Resulta que una vez ya aprendí a hacer todo de nuevo en casa, a cocinar, limpiar la casa, y un día estaba sentada en el sofá doblando ropa y pensé, ¿qué será de mí? Una vez que mis hijos crezcan, ¿qué voy a hacer en esta vida sin poder ver? ¿Lograré algo? Me preguntaba, no con pena, pero simplemente curiosidad. Pero el Señor ya tenía planes que yo no sabía, porque se me presentó una oportunidad de llamar a una compañía porque necesitaban intérpretes. Claro está, yo también hablo inglés, entonces les llamé y les pregunté si estaban contratando intérpretes. Y me dijeron que sí, pero tiene que venir a tomar un examen. Examen. No podía ver ni el papel, ni aprendí braille, no sabía nada, no podía ver nada, pero me dijo, el examen es oral. ¿Oral? Ya voy, entonces, claro, sí, podía hablar de lo más bien. Entonces, tomé el examen, el siguiente día me llamó, señora, ya tenemos los resultados de su examen. Así le dije, dígame, ¿aprobé el examen? No solamente aprobó, lo hizo también que queremos mandarla mañana mismo al Tribunal de Inmigración para su primera tarea de interpretación. ¡Wow! Pues toda feliz me puse mi trajecito bien profesional. Estuve ahí sentadita con mi bastón blanco esperando que me llamen. Un día estaba doblando ropa, otro día estaba intérprete en un tribunal. Entonces, pero qué... Pero, ¿qué creen que hice yo ahí bien sentadita? Empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? No, jamás he pisado un salón de tribunal, no conozco qué hacen, no tengo la menor idea cómo interpreta, qué voy a hacer. Voy a hacer todo un fracaso ahí adentro. Pero entonces, ¿qué me dijo el Señor? De la mano de Dios. Y cuando me agarré de la mano de Dios, esa cercanía a Él me hizo acordar que tenía que llenar la mente con los pensamientos en su palabra, de lo bueno, de lo bondadoso, lo excelente, lo digno de alabar. En eso piensa. No pienses en el fracaso, piensa en mi verdad, piensa en mí, piensa en lo que yo puedo hacer. Entonces cambié de pensar y dije, Señor, si tú abres esta puerta, tú me vas a ayudar. Haz por mí lo que yo no puedo hacer. Entré al tribunal, hice lo que pude, interpreté por un buen rato. Luego el juez dijo, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Yo dije, ahora me va a llamar y me va a decir, señora, salga de mi tribunal, ¿qué está haciendo aquí? Vaya a aprender a ser intérprete. Entonces me acerqué, su voz estaba un poco alta y le dije, sí, su señoría. Y me dijo, señora, yo también soy bilingüe y estoy muy impresionado con su nivel de actitud y su profesionalismo. Yo quería decir así, pero no le dije, gracias, su señoría. Volví a interpretar para este tribunal, para otro, y pronto lo que sucedió es que me enteré que una compañía estaba contratando intérpretes que interpretaban por teléfono y podíamos trabajar de nuestras casas.
wow, yo dije, qué trabajo ideal para mí, no tener que caminar con el bastón blanco, llamar a taxis. En ese entonces no teníamos Uber, era un poco difícil. Pero ahora con este trabajo, que podía trabajar de mi casa, pues qué perfecto. Le llamé a la compañía por teléfono. La casa matriz estaba en otro estado, lejos de donde vivía en Estados Unidos, y les dije el trabajo que estaba haciendo en el tribunal. Me contrataron casi de inmediato. Me dijeron, pues muy bien, porque la interpretación de los tribunales es uno de los más difíciles. Y claro, estaban muy impresionados con mi trabajo y cuánto hay. Mandé mi solicitud, me entrevistaron por teléfono y no les dije que era ciega. ¿Saben por qué? Nunca me lo preguntaron. Tenemos que empezar pronto. ¿Cómo no les dije? Imagínense, trabajar de mi casa, hablar por teléfono, hablar en inglés y en español, hablar el doble y que me paguen. Señor, es un sueño. Entonces dije, estoy lista. Al lado de mi teléfono empecé a pensar, Señor, ¿cómo voy a lograr esto? Para interpretar en el tribunal lo hacía a la misma vez que hablaban, no tenía que tomar notas. Pero interpretando consecutivamente por teléfono se necesita escribir hartos números, datos, y de esas notas interpretar a la otra persona que también estaba en el teléfono. Para mí eso era imposible. Entonces, ¿qué creen que ustedes tenía yo que hacer? Bien agarrada de la mano le dije, Señor, te doy un ultimátum. ¿Me devuelves la vista o haces un milagro? El Señor y yo éramos muy íntimos. El teléfono sonó, contesté, hice lo mejor que pude, colgué rapidito. La próxima llamada lo mismo. Un mes más o menos, la compañía me llama y me dice, Janice, estamos recibiendo cartas de nuestros clientes. Ay, ¿qué dicen? Y se están quejando. ¿Qué es lo que dicen los clientes? Le pregunté y me dijeron, bueno, están tan impresionados con la rapidez de tu interpretación y el alto nivel de tu servicio al cliente, queremos que tú y tu esposo vengan a California a recibir el premio de la mejor intérprete del año. Pues no tuve otra que decirles, no puedo ver. Pero al recibir el premio en ese escenario, yo les dije, no es yo quien recibo este crédito, es Cristo Jesús. Era una compañía secular. Bueno, si me despiden, pero yo no iba a negar que el Señor era quien me logró hacer eso. Los años pasaron, seguía recibiendo premio tras premio, hasta que el día llegó en que decidieron hacerme a mí una de las entrenadoras para otros intérpretes. Claro que sí, qué honor. Yo, sin poder ver, capacitar y entrenar a intérpretes por todo el país, todos ellos podían ver. Qué honor, ¿no es cierto? Entonces yo esperaba que me manden un correo electrónico con el material de donde yo iba a enseñar. Pocos días después mi esposo me da algo, me dice, esto llegó por correo. ¿Qué es? Le dije, y puso en mi mano un librote bien alto, bien grandote, y le dije, ¿qué es eso? Ahí dice, Manual de Interpretación Médica. Eso es lo que me mandaron para que yo pueda usar para interpretar. Ay, yo dije, claro está, se olvidaron que no veo. Tenía yo la tentación de llamar y decirles, ¿saben qué? Esto no puedo hacer. Pero, ¿qué hice yo? Señor, tú y yo lo vamos a lograr. Pasé horas y horas escaneando cada página de ese librote. Y con una computadora que me lee la pantalla, creé documentos para capacitar a cientos de intérpretes. Me ponía un audífono por este lado, los escuchaba a ellos, por este lado escuchaba el material de la pantalla. Y así logré a servir de intérprete sin poder ver a miles de intérpretes quienes sí podían ver. Pero el Señor me decía algo,
que lo que yo tengo que enseñar, no solamente la habilidad, las herramientas que tienen que seguir, sino enseñarles cómo seguir adelante cuando enfrentamos el estrés, los momentos difíciles, no con habilidades o herramientas, sino con esa resiliencia que sale solamente de la mente, con los pensamientos que el Señor nos pone. Y así pasó. Un día fui a una conferencia de la compañía y mientras cenábamos estaban presentando los premios. Llegó el momento que presentaban el premio más alto, que generalmente lo daban a los ejecutivos de la compañía, quienes verdaderamente habían impactado la compañía. Entonces yo me estaba sirviendo mi postre, que era bien rico. Tomé un bocado y al final de leer el desempeño de esta persona, dijeron, y ahora este año el premio más alto de excelencia profesional la presentamos a Janet Eccles. Yo me quedé seca y le dije, Señor, yo pensé que no ibas a lograr nada en mi vida por mi ceguera, pero eso es lo que yo pensé. Pero gracias que tú pusiste en mi mente pensamientos que se alinean a tu palabra, porque tú lo haces, lo que es imposible a lo posible. El éxito solamente depende de ti, no por lo que nosotros tenemos, porque nuestras habilidades, pero porque tú es quien obras dentro de nosotros. Pues entonces lo que sucedió es que terminaba mi trabajo a las 5 de la tarde. ¿Qué iba a hacer después? Mis hijos ya estaban adolescentes, tenía más tiempo y usé esa misma computadora para poder escribir. Y escribí mi historia, se convirtió en mi primer libro. Dije, tal vez algún día mis nietos van a leerla y sabrán la historia de su abuela. La sorpresa que tuve cuando empecé a recibir cartas de Australia, de Inglaterra, diciéndome cuánto les había inspirado ese libro. Entonces empecé esa carrera como escritora, aún a la misma vez sirviendo de intérprete y entrenadora. Pero ¿qué pasó? Que me empezaron a invitar a dar conferencias en otros lugares del país. ¿Cómo iba a viajar sola sin poder ver nada? Mi esposo no podía porque estaba trabajando. Entonces, temor de viajar sola, algo peligroso, algo arriesgado. ¿Pero qué tuve que hacer? Así es. Me acordé, la cercanía al Señor, cuando nos podemos agarrar de sus manos, nos hace recordar qué es lo que nos dice. Lo que me decía a mí era, no te di un espíritu de temor, un espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? Dominio propio, para tener la sabiduría de qué pasos tomar. Llamé a la compañía, a la aerolínea, hice los arreglos para que me brindan alguna ayuda para salir del aeropuerto y encontrarme con la persona que me iba a recoger. Me recogían, me llevaban al hotel y les decía siempre, por favor, háganme un favor, asegúrense que todas las luces estén apagadas porque no me gusta dormir con la luz prendida. Entonces, yo no podía ver sus expresiones, pero no importa, se fueron. Y yo, tanteando, desempaqué, puse mi maquillaje, tanteé el baño, me fui a dormir. Nunca tuve que estar buscando cómo se prende la luz, ya me quedaba dormida. Entonces, al siguiente día me alistaba y me recogían para dar mis conferencias. Pero estos viajes a veces se volvían un poquito interesantes porque lo que pasa es que cuando estoy caminando con el bastón blanco, saben que no puedo ver. Pero cuando estoy sentada en el avión, lo doblo y lo guardo. Y esa vez estaba sentada en el asiento del medio y una señora a mi izquierda me estaba contando cómo viajaba y cómo echaba de menos a su perrito y a su hijito. Oh, yo le estaba escuchando y de repente me dice, le voy a mostrar una foto. Bueno, no quería hacerla sentir mal y me dice, aquí está. Entonces dice, así puso su teléfono celular en mi mano y yo le dije, veo cómo se parecen. No, después de un momento me dice, esa es la foto de mi perrito. Bueno, ya
vez no me avergüenzo. Entonces empecé a explicarle y estaba toda ensobrada. Pero aquí vino la pregunta: entonces usted no puede ver nada. ¿Cómo perdió la vista? Entonces le cuento mi historia y le dije: pero ¿sabe qué? Mire lo que hizo Cristo Jesús en mi vida. Y empiezo con mi testimonio. Muchas personas que escuchan eso derraman lágrimas y algunas de ellas aceptan a Cristo Jesús. Imagínense el privilegio de poder viajar sin poder ver con los ojos, pero con el corazón ver cómo el Señor puede usar a cualquiera si siempre nos agarramos de su mano. ¿No es cierto? Hoy en día, ahora cuando doy conferencias a empresarios en el campo, en diferentes industrias del bienes raíces, de seguros, de finanzas, me doy cuenta que todo está cambiando. Muchos de ellos no necesitan más entrenamiento o herramientas o saber más de los algoritmos. Lo que necesitan saber es cómo seguir valientes y resilientes para poder obtener el éxito que ellos tanto buscan. Porque ahora lo que ellos están abrumados, estresados, están agobiados emocionalmente. Y mi oficio es para enseñarles que no es lo que hacen, pero sino que es lo que piensan. Obviamente que en estos campos no puedo brindar y compartir el evangelio, pero sí compran mi libro y ahí está el evangelio, para que ellos sepan que lo que necesitan es algo aquí, algo que tienen que saber desarrollar muy dentro del corazón. Y para nosotros quienes conocemos a Cristo Jesús, solo Él puede brindarnos ese éxito. O sea que en los viajes que yo hacía sola, mis ojos no veían el camino, pero mi corazón conocía quién me guiaba. Y en los viajes que ustedes tienen por la vida, también les dice lo mismo. Agárrense de su mano, porque aunque los pasos parezcan duros, difíciles o peligrosos, agarrados de la mano, siguen a un lugar donde el Señor ya tiene preparado para ustedes. Agárrense de su mano, porque con Él, sabiendo quién es Él, sabiendo cómo llena la mente, con su palabra y sus promesas, no hay campo para el temor. Sigan adelante en el camino, paso a paso, agarrados de su mano. Ahora veamos qué sucede cuando a veces sufrimos tragedias. La mía vino el 7 de septiembre de 2002. Mi hijo menor, su nombre es Joe. Yo era un niño, tenía un sentido de humor increíble. Me acuerdo, después de haber perdido la vista, convencí a mi esposo que me deje a mí y a los niños en un centro de compras. ¿Estás segura? Me dijo. Sí, voy a estar siempre agarrado de la mano, no los voy a soltar, voy a saber dónde estamos. Y en ese centro de compras había una fuente donde se tiran monedas, ¿no es cierto? Y mis hijitos querían hacer eso. Entonces yo iba sacando monedas de mi cartera y dando pasos, acercándome más a la fuente, pensando que esta fuente tenía una baranda. Esa fuente no tenía una baranda. Tomé un paso y ¡splash! Me caí al fondo. Pero como soy bien vanidosa y orgullosa, yo no sé cómo me salí rapidito de ahí. Y mi cabello estaba chorreando de agua, mi chompa estaba para mis rodillas y mis zapatos estaban squish, squish. Les agarré de la mano: no digan nada, no miren a nadie. La mamá solamente se estaba divirtiendo un poquito. Vamos caminando. Yo, quien tenía unos 4 años y medio más o menos, viene y me dice: mamá, aquí están tus anteojos, tus lentes ahumados. Se cayeron en el agua. La próxima vez que vas a ir a nadar, avísame primero. Yo y mis 3 hijos crecieron. Esa noche recibimos una llamada muy tarde en la noche, diciéndonos que yo, para ese entonces tenía 19 años de edad, nos dijeron que había quedado herido. ¿Quién me lo podría haber herido?
Él era líder de su escuela, buen mozo, era capitán de su equipo de fútbol americano, siempre asistía a estudios bíblicos, tenía un sentido de humor increíble. ¿Quién me lo podría haber herido? Fuimos a la sala de emergencia y esperamos y esperamos. Yo le pedí al Señor, ayúdame a mi hijo, y no sabía qué le había pasado. Por fin los doctores entraron y nos preguntaron, ¿ustedes son padres de Joe? Yo me puse de pie y le dije, sí, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo me lo puedo llevar a casa? Y es entonces cuando el doctor dijo que mi Joe no había sobrevivido a las 23 puñaladas que había recibido. Y yo dije, Señor, ese es mi bebé. ¿Cómo podías haber permitido esta tragedia? ¿Cómo puedes permitir eso a quienes te conocen, a quienes te sirven, Señor? Pero en ese momento escuché que mi corazón me decía, queda quieta y conoced que yo soy Dios. Tuve que agarrarme de su mano para que me dé la fortaleza para consolar a mi esposo, a mis papás, a nuestros dos hijos. Y el Señor fue fiel con su promesa porque estaba agarrada de su mano, pidiéndole que me dé lo que necesitaba para poder respirar otra vez, para que vuelva otra vez a saber cómo seguir adelante sin mi hijo. Y el Señor fue exactamente fiel, como siempre. Noche tras noche me llenó de paz. Y esa paz me trajo a la memoria de que voy a ver a mi hijo otra vez. Porque 2 años antes, él había aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Me acuerdo, él había entrado a nuestra habitación y nos dijo, tenemos que orar. Nos tomó a su papá y a mí de la mano y él oró y dijo, gracias Señor por darme padres quienes oran conmigo. Gracias por haber dado tu vida por la mía. No sabía que 2 años después él iba a estar en el cielo. Pero sabiendo eso y teniendo la garantía que lo voy a ver otra vez, pero esta vez lo voy a ver con los ojos, porque la Biblia dice, en el cielo los ciegos verán, los sordos escucharán y los cojos saltarán. Es cierto. Así es. Fue entonces que ese dolor se convirtió en gratitud. Gracias Señor por esa garantía. Gracias por el gozo que otra vez puedo tener, porque tú has hecho que yo y él otra vez nos reunáramos en el cielo. Por eso es que ese gesto de agradecimiento es lo que impulsó este ministerio para seguir escribiendo libros, dar conferencias, porque quiero servir como ejemplo viviente de la fidelidad de Dios. ¿Qué sucede cuando nos agarramos de su mano? Agarrada de su mano, esa tragedia se convirtió en fortaleza, el dolor en consuelo y el luto en esperanza. Las angustias, las tragedias varían entre nosotros. Unas son más fuertes, otras no. Pero en cada tragedia el Señor ya está ahí. Y el Señor tiene su brazo extendido hacia nosotros. Lo que tenemos que hacer es saber tomar su mano. No tratar de ir solos, no tratar de ver el dolor y la pena, el sufrimiento y el vacío que dejaron, porque Él quiere llenar ese vacío. Él quiere devolvernos el gozo, Él quiere darnos nuestra paz. Depende de nosotros, estamos listos para recibirlo. Las tragedias suceden, pero la paz del Señor está ahí disponible. Momentos que sufrimos también injusticias, el Señor nos dice, ¿de quién te estás agarrando? ¿En qué confías? Las injusticias son también dolorosas. Injusticias, digamos que madres o esposas sufren. ¿Por qué me dice un esposo así? ¿Por qué mis hijos marchan por el mal camino? ¿Por qué este diagnóstico es injusto, Señor? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta soledad? Si la injusticia es dolorosa. Yo sé, y eso aprendí en la sala del tribunal,
Un año después que el hombre mató a mi hijo, el juicio para procesarlo empezó. Durante esos 3 días, mi corazón estaba otra vez destrozándose. ¿Por qué? Porque tuve que escuchar el testimonio del médico forense, quien describía cada una de las heridas que mi hijo había recibido, incluyendo una a su corazón. Pero le decía al Señor, dame las fuerzas que necesito, porque tenemos que ver justicia. El hombre había apuñalado a mi hijo 23 veces, 7 veces a su amigo sobrevivió y no mi hijo. El hombre se fue a casa con un rasguño en la mejilla. Tenía que ser castigado. Teníamos que ver la justicia merecida para este hombre. Por eso es que tuvimos que soportar esos detalles del juicio. Al tercer día, el jurado estaba listo con el veredicto. Entramos otra vez al tribunal. Nos pusimos de pie, yo contuve el aliento y esperé para que lean el veredicto. Y leyeron así: nosotros, miembros del jurado, determinamos que el acusado es inocente de todos los cargos. En Florida tenemos una ley que dice que si sientes que tu vida está amenazada, estás justificado para matar a la otra persona. Los abogados de este hombre edificaron un caso en autodefensa y el hombre se fue libre. Nosotros también nos fuimos libres a casa. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Cómo, Señor? Esto yo no entiendo. Esta injusticia tan dolorosa. Tú nos dices que todo lo transformas a lo bueno a quienes te aman y están llamados de acuerdo a tu propósito, pero esta injusticia, ¿cómo, Señor, lo vas a volver a lo bueno? Trataba de entender, semana tras semana, de rodillas, orando y pidiendo que nos devuelva la paz. El Señor otra vez me habló, porque sí estaba agarrada de su mano. Y haciendo así, ese gesto de recibir su palabra, en ese entonces me habló y me dijo, confía en mí de todo corazón. No trates de apoyarte en tu conocimiento, pero reconoce mi nombre y yo allanaré tu sendero. Y él fue exactamente lo que hizo. Dirigió mi camino hacia el único lugar que tenía que llegar, y era perdonar al hombre que mató a nuestro hijo. No lo perdonó solo con palabras, pero genuina y completamente, porque Cristo Jesús primero nos perdonó a nosotros. Y ese perdón, entonces, esas barras de amargura, de ira o de rencor contra Él se derrumbaron, dejándonos completamente libres. Libres otra vez para vivir en paz, sí, y otra vez para sentir ese gozo. Ahora, esa injusticia me hirió, pero no me venció, porque agarrada de la mano del Señor, esa justicia fue el inicio del poder de Dios dentro de mí para ayudarme a perdonar. Puede que algunos de ustedes hayan llegado aquí con un dolor tan profundo, porque tal vez alguien les hizo algo, alguien les hirió, alguien les hizo algo, tal vez tan doloroso que no pueden olvidar o no pueden perdonar. Pero el Señor nos dice, porque yo quiero dejarte libre. Libre por medio del perdón, libre para seguir adelante. Yo te voy a mostrar el camino. Agarra mi mano. Ustedes han visto que en mi oscuridad, Cristo fue mi luz. En mi dolor, Él fue mi consuelo. Y en mi injusticia, Él fue mi justicia eterna. Eso es lo que les pide que ustedes también reciban.
Por lo tanto, no importa cuán doloroso es ese corazón que tienen, cuán largas sean las noches, cuán injusta sea la batalla. Lo que les piden, el Señor les pide en este momento que suelten ese temor, esa ansiedad, esa desesperación y agárrense de la mano de Dios. Porque cuando el mundo les quita todo, tenemos todo en Él. Porque en Él tenemos la victoria, en Él tenemos el triunfo y en Él tenemos el gozo que es nuestra fortaleza. Amén. Cuando comparto mi historia, nunca falta alguien que se acerca y me dice: yo no conocía a Cristo Jesús. Yo no sabía qué pasos tomar, pero ahora ya sé que Él es real. Puede que alguien esta noche haya venido aquí también con ese corazón lleno de heridas, de preocupación, de confusión. Tal vez pensaban acabar con su vida. Eso está sucediendo cada día en este mundo. Pero están aquí no por coincidencia, pero están aquí porque el Señor les ha llamado. No para que solamente asistan a una conferencia o un evento o para cantar himnos de alabanza, pero para cambiar y transformar sus vidas. Y el Señor dice: estoy aquí, tengo mi brazo extendido hacia ti. Lo único que tienes que hacer, tú, extender tu brazo hacia mí. Quiero que veas lo que voy a hacer en tu vida. Quiero que sepas los pasos que te voy a guiar y quiero que tú sepas que jamás te abandoné. Aunque tú no reconocías que estaba a tu lado, pues lo estaba. Y ahora quiero acercarme más a ti. Por lo tanto, lo que quiero ahora es pedirles en este momento, quienes ustedes desean oración, quienes desean pedir a Cristo Jesús que sea su Salvador, quienes quieren que oren por su sanidad, les pido que pasen adelante. El equipo de oración está listo para recibir, para orar por ustedes. Pues sé que esta noche sea el comienzo de una vida nueva para ustedes. A manera que se acercan al frente, voy a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, que en este momento tu llamada es dulce. Tu llamada, Señor, es real. Tu llamada, Señor, conoce las lágrimas que han derramado anoche. Conocen el dolor que cargan en su corazón. Tú conoces, Señor, la oscuridad en la que viven. Conoces la incertidumbre que no les permite dormir. Señor, tú conoces cada detalle de su pasado. Conoces sus pecados, las malas decisiones, los errores, el remordimiento. Señor, tú lo conoces. Pero, Señor, en este momento te pido de cada una de ellas que se está acercando, salgan de aquí transformadas como otras personas, con el corazón lleno, rebalsando de tu amor, con pasos firmes y con el brazo hacia ti, tomándote de la mano. En Cristo Jesús.